¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia que nos acompaña todos los días viernes. Y saludar en especial este de hoy a don Hermógenes Pérez de Arce. Un placer tenerlo acá, saludar a Jorge, a Pilar y Hola. realmente un honor, don Hermógenes. Muchas gracias, muy amable por sus palabras de recepción y encantado de participar en esta conversación. Así que ustedes irán proponiendo los temas y los vamos analizando. Bueno, partamos con un análisis que lo estábamos recién conversando fuera de cámara y que la percepción que yo tengo. La percepción que tengo de este proceso es la misma que tuve cuando hace unos meses atrás, un año atrás, en un evento de la Municipalidad de Valparaíso, vino un grupo de personas que agarró una bandera y la enrolló y se la metió por cierta parte. Es la misma sensación que yo tengo, que tenemos ahora por este plebiscito y en lo que nos pusieron después de que el rechazo ya había ganado con un 62%. Entonces, siento lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que esta vez fue supuestamente del sector, entre comillas, nuestro. Bueno, lo que pasa es que el proceso se ha desenvuelto de una manera muy sorpresiva porque yo nunca he tenido ninguna duda, porque esto partió de una cosa que yo llamé siempre una trampa, una ilegalidad. Entonces, desde un comienzo supe que iba a votar en contra de lo que fuere, porque esto está mal hecho, está hecho inconstitucionalmente. La letra de la Constitución era clarísima de que se terminaba el primer proceso constituyente y no había ningún otro, y era tan evidente eso que salió el nuevo presidente de la República diciéndolo en la televisión reiteradamente. Después de esto no hay ningún otro proceso. Salió su ministra Camila Vallejo, vocera del gobierno, diciendo lo mismo, en términos muy precisos, diciendo después de esto no queda nada más que hacer y no hay un nuevo proceso constituyente. Y de repente, de adentro de un sombrero de mago o de la manga, sacaron la idea de un proceso que no existía y que no era posible jurídicamente. Entonces, cuando pasó eso, yo dije, esto es evidentemente una trampa, entonces nunca voy a poder estar a favor de un proceso que es ilegal, inconstitucional y que en definitiva consiste en hacerle una trampa al electorado, a la ciudadanía, porque además lo hicieron de una manera en que les advirtieron. Un profesor de Derecho Constitucional, José Ignacio Vázquez, que es además miembro del Tribunal Constitucional, escribió en el Mercurio en enero, cuando se estaba gestando todo esto. Dijo, los poderes colegisladores no tienen las atribuciones para, por su cuenta, dictar una nueva constitución. Ese es un poder que tiene solamente el pueblo, la ciudadanía. Y ni siquiera hicieron un plebiscito de entrada. Entonces, yo desde un principio dije, estoy en contra de esto porque es ilegal. Lo mismo que si me ofrecen una cosa abiertamente ilegal como es asaltar un banco y después me dicen, oiga, pero si usted no lo quiere asaltar, pero en realidad hay más plata de la que le habíamos dicho que había en el banco, diciéndome aumenta la cantidad de dinero en el banco para que usted se cambie de posición. No, mire, por principio yo no asalto banco, yo no hago cosas ilegales y no participo en procesos que son inconstitucionales. Así que para mí ha sido muy fácil porque nunca he tenido ninguna duda de que debo estar en contra de esto. Y lo que he hecho es tratar de convencer al mayor número de personas posible de que no incurran en esta inconstitucionalidad apoyando un proceso que es ilícito. Así que en ese sentido mi posición es cómoda. Ya, y la mía también, por supuesto. Y en base a eso le quiero hacer dos preguntas antes de darle el paso a Pilar y a Jorge. La primera es, ¿qué le parece a usted de que nos estén poniendo como que somos comunistas porque estamos votando en contra? Bueno, eso lo encuentro casi pintoresco porque si yo estoy defendiendo una buena causa, cualquiera que sea, o una causa apostólica, y resulta que hay personas comunistas que apoyan la misma causa, yo no me voy a volver por eso en contra de la causa que defiendo. Todo lo contrario, digo, gracias comunistas, por una vez están haciendo algo bien. Porque eso no, es absurdo el argumento de que uno deba cambiarse de bando, del bando correcto, de hacer lo correcto, porque los comunistas por una vez hacen lo correcto. Ahora yo no sé si desde el punto de vista de ellos están haciendo lo correcto, porque yo creo que en ese sentido están equivocados, porque
la constitución propuesta por el Consejo es mucho más habilitante para políticas que les gustan a los comunistas que la actual constitución de 1980, sin perjuicio de que esta última los comunistas hayan contribuido mucho a violarla, sobre todo con su influencia en el Poder Judicial, que se ha convertido en una verdadera dictadura comunista en la judicatura chilena. Entonces, creo que pueden estar equivocados. O sea, si yo fuera comunista, apoyaría el proceso que están proponiendo el Consejo Constitucional, o sea, votaría a favor si fuera comunista. Pero el hecho de que ellos estén en contra, para mí es mucho mejor para nuestra causa, porque le añade votos a nuestra causa y es muy bueno. Y encuentro ridículo que a uno le digan comunista porque ellos se incorporan a nuestra causa. Ese es un problema de los comunistas, no nuestro. Ya, además que ese mismo argumento deberían haberlos tenido ellos en la campaña del no, cuando se juntó la centro derecha hasta el comunismo para votar por el no. Entonces, es ridículo. Ahora, usted nombraba recién sobre de que esto había que quien tenía que llamar a una nueva constitución era el pueblo. ¿Qué le parece a usted la postura que tiene ahora algunos políticos de centro-izquierda, que están llamando a aprobar para después modificar? Yo lo encuentro ridículo. Bueno, es dentro de las posibilidades. Está la de que gane el apruebo, o sea, el a favor, y ellos después hagan modificaciones a la Constitución que surgiría de ahí. Así que dentro de todo es una aspiración que tienen ellos para llegarle votos a la postura que tienen, porque en realidad la postura que tienen es minoritaria. En este momento yo, las encuestas más importantes que conozco, salvo una que se llamaba Black and White y que dio un resultado de empate, pero todas las demás que conozco le dan una ventaja bastante grande en contra, por sobre el a favor. Así que ellos están buscando allegar votos a su causa y por ese motivo dicen vamos a aprobar, o sea, a votar a favor, pero para reformar. ¿Para qué? Para atraer más gente que pueda haberse alejado por el contenido que han visto hasta ahora en el proceso. Esto pasó lo mismo en el plebiscito de salida del otro proceso, cuando dijeron para llegar votos, me acuerdo que recurrían ya a cualquier instrumento, nos decían a nosotros, los que éramos partidarios del gobierno militar y abiertamente confesos de eso y diciéndole a quien quisiera oírnos, nos decían ustedes quédense callados porque le quitan votos al rechazo, ¿eh? No participen, ¿eh? Que los pinochetistas se escondan, que no digan nada. Entonces son estrategias que se usan para conseguir mayor caudal de votos, y así lo interpreto yo, esto de votar a favor para reformar es como para atraer gente a la cual no le gustan algunas cosas de la propuesta, para que le digan a esa gente, mire, no se preocupe por eso porque lo vamos a cambiar. Exacto. Es una estrategia electoral en el fondo. Totalmente de acuerdo. Solamente como dato anecdótico, ayer o hoy día la esposa del presidente de Nicaragua se autodeclaró jefa total del poder de la Corte Suprema en ese país. Todo gracias a la Constitución que fue reformada en 1987. Ojo con eso porque puede pasar en Chile después de esto. Pilar. Bueno, ya nos saludamos antes de empezar el programa. Don Hermógenes, hay un montón de mitos que tiene la gente, la ciudadanía, el de a pie, como se dice, de por qué hay que votar a favor. Uno es porque se termina el proceso, otro porque, esta me encanta, porque dice que esta constitución es más robusta, palabra que hemos escuchado en los últimos meses, que el Estado social y democrático de derecho no es tal porque aparece privado en varias partes. Entonces, ¿cómo funciona el Estado subsidiario? Porque muchos hemos escuchado siempre el mismo término, que el Estado subsidiario es aquel que actúa cuando el privado no quiere actuar. Pero es como intangible. ¿Cómo funciona? Para que la gente entienda que el Estado social y democrático de derecho no es lo mismo por mucho que le pongan privado como apellido o que le pongan con responsabilidad fiscal, porque en ninguna parte del texto, además, está definido qué es responsabilidad fiscal, no está asociado a nada. Entonces, expliquen un poco qué tan subsidiario va a ser este nuevo Estado social y democrático de derecho. ¿Es posible? Bueno,
dos cosas en la pregunta que usted me hace. Una, diciendo que como si se vota a favor se va a cerrar un proceso. Eso no existe. No se cierra nada porque cualquier persona, existe el derecho a petición, ¿eh? El derecho a petición es fundamental en toda democracia y dentro del derecho de petición está el que se quiera plantear nuevas posibilidades constitucionales y siempre ha estado abierto y va a seguir abierto. Y las personas que tengan inquietudes, no sé, si alguno quiere una constitución monárquica, va a tener todo el derecho a hacer campaña, aunque no le va a resultar muy fructífera la campaña, pero va a decir, oiga, ¿por qué no nos incorporamos a la monarquía española y hacemos una nueva constitución o adoptamos la constitución española? Toda clase de cosas como esas se van a seguir diciendo en la sociedad y se van a seguir planteando. Y esta idea de cambiar la constitución actual es antiquísima, o sea, se viene discutiendo hace más de 20 años en Chile, y los más activos han sido los comunistas, justamente porque ellos planteaban hace más de 20 años, recuerdo yo, escribir AC, Asamblea Constituyente, en los votos, ¿eh? Entonces, este debate no se cierra, sigue igual, ¿eh? Y todo el mundo va a estar planteando reformas a la Constitución o una nueva Constitución todas las veces que haya ciudadanos a los cuales se les ocurra la idea. Eso primero para despejarlo. Aquí no hay un cierre de nada, porque en una democracia cualquiera puede plantear lo que se le ocurra, y que estima que es mejor, a ver si consigue un caudal de votos suficiente o un apoyo parlamentario suficiente para una moción, o incluso para un nuevo proceso constituyente que demande un plebiscito y que se apruebe primero constitucionalmente dentro de la Constitución. Es perfectamente posible. Entonces, ese punto quería despejarlo porque lo usan mucho, como diciendo, mire, si gana el a favor, aquí se cierra algo. No se cierra nada. Todo queda igualmente abierto como estaba. Ahora, el otro aspecto que es importante es que lo que llaman el Estado social y democrático de derecho no es tanto por la expresión misma, que en el hecho está dentro de la actual Constitución, está eso. Si ustedes leen bien los primeros artículos, ahí se describe un Estado social claramente. Y uno podría argumentar muy bien, oiga, ahí está el Estado social que ustedes dicen. Lo que pasa es que viene añadido en la propuesta que los derechos sociales van a ser crecientes y van a existir de todas maneras. Y los derechos sociales son cosas gratis que se dan a la gente. Y eso es como, digamos, es como la base del deterioro de las economías de las sociedades. Porque si se dice que los derechos sociales deben ser acogidos, la gente va a judicializar eso, ¿no? Y va a decir, va a inventar derechos sociales a cualquier cosa, no sé, a enfermedades incurables, el derecho social a tratar las enfermedades incurables, lo van a incorporar en la Constitución, y si no se traduce en una ley, van a presentar a los tribunales de justicia una demanda o una querella, según el caso, para que se incorpore esto judicialmente, como lo han hecho en el caso de la ISAPRE, por ejemplo, los jueces, que sobre todo en Chile, que son de izquierda. Entonces, aquí se abre un camino muy peligroso, encuentro yo, porque se dice que estos derechos además son progresivos. Entonces, además de ir consagrando cosas gratis que no va a ser fácil financiar, crecientemente y progresivamente se va a ir creando una situación similar a la que estamos viviendo, se está viviendo en Argentina en este momento. Argentina es un país que está reventado por justamente los derechos sociales, porque ya más de la mitad de la población vive el Estado. Y eso es lo que ha llevado a una decadencia y a una inflación que es la mayor del mundo en este momento, y una situación crítica en Argentina. Tanto que hay una persona de extrema derecha que está con grandes posibilidades de llegar al poder justamente porque va a deshacer todo eso. Y aquí en Chile estamos dando pasos con esta propuesta constitucional a empezar ese mismo camino que yo lo encuentro lo más grave de la proposición que han hecho, es eso: los derechos sociales progresivos susceptibles de judicializarse. Estoy seguro de que si se consagrara esa nueva constitución sería así. O sea, Chile entraría en un terreno que es política y económicamente insustentable. Exacto. Okay. Le voy a hacer otra pregunta que dicen también, yo voy a hacer todas las preguntas que en la calle se escuchan, que esta constitución está más protegida con el famoso quórum de 3 quintos,
algunos todavía creen que existe el retraso constitucional con los 2/3, versus los 4/7. Entonces uno va con el argumento de que, bueno, finalmente la diferencia son 4 diputados y un senador. Pero en lo que la gente no ha reparado, y quizá usted puede explicar mejor, es en el quórum que tienen los derechos sociales, que en el texto vigente de la Constitución nuestra, entiendo que es por 4/7, y en el texto propuesto, entiendo que hay varios que son con mayoría simple. Entonces, si puede explicar un poco la diferencia, porque no es menor que a uno le puedan quitar un derecho con la mayoría de los diputados y senadores presentes. Sí, en eso tiene toda la razón. Eso lo ha destacado un abogado que se llama Rodrigo Logan, que ha determinado cuáles puntos, y entre ellos no solo los derechos sociales, sino las garantías individuales. Y las garantías individuales son lo más importante que hay, porque es la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad para entrar y salir del país. Todas las libertades fundamentales pueden ser modificadas de acuerdo con el proyecto por una ley simple, no suprimidas por una ley simple, pero sí restringidas. Y eso es una mayoría de votos en las cámaras. Entonces, están muy debilitadas las garantías individuales en el proceso, en el proyecto de constitución que están proponiendo. Y es una objeción realmente muy grave y es una razón suficiente como para votar en contra también, por sí misma. No sé, Jorge, si tú quieres... Sí, yo quiero aprovechar, bueno, Hermógenes, a mí, yo siempre me he preguntado, y hay mucha gente que me lo pregunta a mí, porque me ven aquí en este programa y ven que hablamos con tanta gente, ¿por qué nadie ha detenido esta mentira a la que nos han tenido expuestos durante 4 años, que tiene que ver con el cambio de la Constitución, o esta mentira que dice culpemos, o que culpan todos los males de Chile, todos los problemas de Chile, a que la Constitución es aquí, que la Constitución es allá, cuando en realidad, según mi punto de vista, la mentira está basada en que el Congreso y sus miembros no hacen su trabajo hace muchos años, y cuando lo hacen mal. ¿Cuál es la opinión suya? Bueno, en primer lugar, la Constitución no fue nunca materia planteada por los opositores al gobierno de Sebastián Piñera cuando se levantaron por la violencia en octubre del 2019. Ellos no mencionaron la Constitución. El que sacó a colación la Constitución fue Piñera, porque en vista de la violencia que había, hicieron una reunión ampliada de partidos, a las cuales los únicos que no concurrieron fueron, mire, y aquí coincidieron perfectamente, los republicanos y los comunistas. No sé si los comunistas por eso son republicanos o los republicanos por eso son comunistas, pero se pusieron de acuerdo en no ir. Y todos los demás partidos fueron. Y en esa reunión, ahí fue la primera vez que se planteó como una cosa sacada del sombrero de un prestidigitador o algo así, por parte de Sebastián Piñera, ofrecer la Constitución, una nueva Constitución. Fue como pagar un rescate en el caso de un secuestro o algo así. Estaba el pueblo de Chile secuestrado por la violencia, el presidente incapaz de imponer su autoridad, porque él tenía desde luego suficiente autoridad para haber terminado con todo ese levantamiento revolucionario que hubo, los incendios, saqueos y ataques a propiedad pública y privada, lo podía haber suprimido en 2 días. El gobierno militar tuvo 17 estallidos, porque yo he escrito la historia del gobierno militar, entonces los contabilicé. Entre 1983 y 1987, cuando estaba activo el Frente Manuel Rodríguez, le hicieron 17 estallidos similares, multitudinarios y muy violentos. Y todos duraron un día. Y nadie se acuerda de ninguno porque duraban un día. Por cierto, había caídos ahí porque la fuerza pública actuaba con energía. En una oportunidad fue tan grande la acción que organizó la guerrilla del Frente Manuel Rodríguez y se adhirieron muchos demócratas a ese movimiento violentista. Esto no les gusta que se les recuerde, pero sí lo hicieron. Había personajes como Gabriel Valdés y todos esos demócratas cristianos que aprovechaban la violencia de los terroristas para tratar de allegar agua a su molino.
en una oportunidad el gobierno militar sacó 20.000 hombres a la calle. Y a lo que se quejaba Sergio Onofre Jarpa, porque fue pocos días después de asumir él como ministro del Interior. Pero el gobierno no iba a estar con cositas para no proceder. Sacó 20.000 hombres a la calle y suprimió en un día el estallido que se había preparado para esa fecha. Entonces, esto estaba en manos, obviamente, de un gobernante con pantalones. Piñera no tenía ni siquiera que sacar hombres a la calle porque tenía una medida que está en la Constitución de 1980 que protege muy bien la democracia, de declarar inconstitucionales a los partidos que se basan en la violencia. Y como todos los partidos confesaron en una declaración que yo tengo la copia, confesaron estar basándose en las movilizaciones, como llamaban ellos, para correr el cerco de lo posible, así decían. Piñera tenía mayoría además en el Tribunal Constitucional, pudo haber declarado la inconstitucionalidad de 14 partidos en un día, si no hubiera tenido tantos abogados de extrema izquierda en el Ministerio del Interior, porque los abogados de Piñera se dedicaban a perseguir a los militares retirados y a aumentar las querellas contra los militares de 300 a 1000, como las aumentó, y no a defender a su gobierno, que era para lo que debían haber estado. Los debería haber puesto a todos fuera de la Constitución y habría tenido los votos en el Tribunal Constitucional. Y el cambio habría sido gigantesco, porque junto con eso podía obtener la destitución de todos los parlamentarios de extrema izquierda, e incluso hasta de la democracia cristiana, que estaban basándose en la violencia, porque eso está en el artículo 66 de la Constitución actual. Por eso es una buena Constitución, porque defiende el orden público. No hizo nada de eso. Y él dice ahora, Blumel, que era su ministro del Interior y que no hizo nada, fue el que no hizo nada, ha escrito un libro que se llama La Vuelta Larga. La Vuelta Larga consiguió una sucesión de rendiciones frente a los extremistas sin hacerles nada. Entonces, el panorama habría sido sin sacar un soldado a la calle, ni un carabinero siquiera, solo haciendo lo indispensable, los pone a todos fuera de la Constitución, como hizo Gabriel González Videla cuando los comunistas se levantaron contra él, dictó la ley de defensa de la democracia, los sacó de todos los cargos, los sacó del Parlamento, no podían optar a ningún cargo de la administración pública, relegó a muchos en Pisagua, me acuerdo, y se determinó la revolución comunista, él los derrotó completamente. Bueno, eso es lo que debía haber hecho Sebastián Piñera. Así que aquí lo que se ha olvidado es lo que dice la Constitución. La Constitución da todas las herramientas para que un gobierno ni siquiera tenga que sacar tropas a la calle, para que institucionalmente liquide a la oposición, la deje fuera del juego democrático cuando recurre a la violencia. Y todo esto se hizo por temor a la violencia, porque Piñera estaba aterrorizado con los incendios, los saqueos, el vandalismo, la primera línea que podía hacerle lo que quisiera a los carabineros porque los acusaban de atropellar los derechos humanos y los acusaban un órgano de gobierno todavía, que le cuesta mucha plata al gobierno, porque el Instituto de Derechos Humanos es financiado por el gobierno, por el presupuesto nuestro. O sea, nosotros los contribuyentes estamos pagando para impedirle a los carabineros mantener el orden, para no decir a otras ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que sucedió es que tuvimos un presidente que era francamente ridículo, que no era capaz de mantener el orden público en ninguna parte, y que se rindió, y que entregó para tentar a los demás a dejar de ejercer la violencia, que no dejaron por lo demás, siguieron siendo igualmente violentos. Le ofreció la Constitución, y se la aceptaron, por supuesto, felices. Y por eso suscribieron este que se llamó Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución, que es como decir, ustedes dejan de incendiar, de quemar y de destrozar y de atacar a la fuerza pública, y nosotros les damos la Constitución. Él la entregó. La Constitución nunca estuvo en ningún petitorio, porque los petitorios eran de cosas concretas que pedían, obviamente que les convenían también a la izquierda. Pero entonces este no es un tema constitucional el que originó los desórdenes, sino que fue el rescate que un presidente débil pagó para que dejaran de ejercer la violencia, cosa que no hicieron, porque si no hubiera sido por la pandemia, habrían seguido igualmente tratando de derrocarlo y hasta lo acusaron constitucionalmente, recuerden eso. Bueno, estaban tratando de derrocar a Piñera y estuvieron cerca de lograrlo. Eso es lo que a eso quería llegar, porque yo tengo mucha gente del mundo militar, y me imagino usted también, que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que voy a votar a prueba,
porque ya no quiero seguir con esto. Yo quiero que se termine esto de la famosa constitución, que la constitución, el país está detenido. Así que voy a votar a favor porque quiero que se acabe esto. Y lo que usted acaba de decir aquí recién, es justamente lo que hay que decirle a esta gente que está pensando así, que son gente como nosotros, pero que ya están hasta más arriba de la corona con el tema de la Constitución. ¿Cree usted que usted les podría decir algunas palabras a estas personas que nos están viendo, que son del mundo militar? Por supuesto, pues si eso es obvio, si esto no se va a terminar nunca, si esto es una cosa que pertenece al rodaje político chileno, donde hay movimientos de toda clase y hay movimientos que quieren un sistema totalmente distinto, ni siquiera democrático, y que siempre van a estar luchando por tener lo que ellos consideran que es esencial, la Asamblea Constituyente, porque todos los gobiernos comunistas del mundo se han instalado a través de asambleas constituyentes. Entonces eso es el ideal de ellos. Salvador Allende lo tenía en su programa y lo decía en sus discursos, que él quería una reforma constitucional, una asamblea constituyente, porque ellos la administran de tal manera que siendo minoría se quedan con el poder. Y eso es lo que han hecho los comunistas en todos los países. En la asamblea constituyente toman el control. Desde luego en Rusia, por ejemplo, eran minoría en la asamblea constituyente los bolcheviques. Y sin embargo se arreglaron para dar un golpe y quedarse con todo el poder. Eso es lo que han hecho en todas partes. Son minoría y se quedan con el poder. Y para eso necesitan una asamblea constituyente. Y para que haya asamblea constituyente tienen que promover una reforma de la Constitución. Y lo van a seguir haciendo porque está en su ADN. No serían comunistas si no estuvieran en esa tarea. Entonces, yo encuentro que son cómo repetimos nosotros, la gente de nuestro lado, las consignas comunistas, me abisma a mí. Porque decir que vamos a cerrar el proceso si votamos a favor es lo más absurdo que hay. Eso no lo impide nadie, que los procesos sigan promoviéndose. Y la extrema izquierda los va a seguir promoviendo. Procesos hasta que lleguen aquí a los pasos necesarios para que haya un gobierno comunista. Y los comunistas no van a dejar de hacer eso. Van a promover constantemente nuevos cambios. Y bueno, y también los cambios que se le pueden ocurrir a cualquier persona. Si cualquier persona puede, en uso del derecho a petición, como decía antes, proponer un proyecto de reforma constitucional. Y si consigue apoyo parlamentario, va a haber una moción de reforma constitucional. Lo que pasa es que la actual es inconstitucional por un concepto, porque idearon un proceso que irroga gasto fiscal. Y ese no podía ser de origen en el Parlamento. Y fue de origen en el Parlamento, fue una moción parlamentaria. Porque si irroga gasto fiscal tiene que ser de iniciativa del Ejecutivo. Entonces, por eso este proceso es doblemente inconstitucional. Primero, porque no tuvieron el respaldo del pueblo para que es el titular del poder constituyente, y se saltaron al pueblo, y eso es inconstitucional, eso es lo que les dijo el profesor José Ignacio Vázquez. Y segundo, porque tenía que ser iniciativa del Ejecutivo, y no hubo iniciativa del Ejecutivo, lo hicieron por una moción parlamentaria. Entonces, por eso es doblemente inconstitucional. Yo no sé cómo la gente va a votar a favor de una cosa que es una trampa, o sea, que es una cosa no ya ilegal o inmoral, sino que es una cosa que le repugna a todas las personas honradas. Hacer trampa en lo que sea. Hacer trampa es una cosa inmoral. Y esto es una trampa como cualquier trampa en el juego, o trampa para cometer un delito, o trampa para asaltar a un transeúnte. Es una trampa. Yo nunca he tenido ninguna duda de votar en contra por eso, porque el primer momento dije, pero si esto es trampa, no se puede hacer trampa, no puedo votar a favor de la trampa. Y entonces han añadido esto de que para cerrar el proceso, incluso cuando se dio vuelta la chaqueta a José Antonio Kast, en la cosa más inesperada que ha sucedido este año, dio una muy mala razón. Se lo dijo a una corresponsal extranjera, lo supimos por el Wall Street Journal. Se lo dijo a la María Anastasio Grady, a quien yo conocía y hasta le escribí a raíz de esa entrevista, porque yo le dije, oye, eso no puede estar bien que este tipo esté diciendo eso. No, me dijo, sí, es lo que me declaró textualmente, porque no lo había dicho en Chile, se lo dijo a ella. Bueno, y ahí decía José Antonio Kast, para cerrar el proceso. ¿De dónde ha sacado eso? Si aquí no se cierra nada. Nada está cerrado en una democracia para el derecho de petición. Cualquiera se le puede ocurrir empezar de nuevo. Y a nosotros a lo mejor se nos ocurría empezar de nuevo si es que consagran una constitución demasiado mala. Vamos a deberíamos promover, volver a una constitución buena como es la del 80.
que además han violado en todas las formas, por supuesto. Hay una instancia, Hermógenes, en la que sí se termina el proceso, se terminan las inquietudes, que es cuando uno cae bajo el yugo del Partido Comunista, como les pasó a los venezolanos y a los otros que están en el mismo problema. Ahí se acaba, no hay más constituciones nuevas. Bueno, claro, si hay una dictadura, se acaban obviamente todas las instancias, que es lo que pasa, por ejemplo, en China. China es un país capitalista, pero tiene una dictadura política. En China a nadie se le ocurriría hablar de reformas constitucionales. Y los chinos dicen no, simplemente no nomás. Aquí hay un solo partido, una sola constitución es esta y no se mueve. Y si habla en contra del gobierno va preso. Además, claro. Quiero comentarle algo. El día de ayer salió el senador Rojo Edwards diciendo que él va por el en contra. Yo realmente lo aplaudo no porque vaya por el en contra, sino porque él está desintiendo lo que el partido dio la orden. Y para mí un político siempre tiene que tener la capacidad de pensar en primer lugar por sí mismo y en segundo lugar por Chile. El partido yo creo que en instancias que son necesarias tiene que quedar atrás y yo realmente agradezco la posición de Rojo Edwards. Ahora, ¿qué le parece a usted que el Partido Republicano, y esto yo lo sé desde adentro, en este momento no esté dejando a sus militantes hacer campañas por el en contra? Les dijo que podían votar lo que quisieran cuando estuviera en la urna. Eso lo dice por decirlo, porque en realidad cuando uno está en la urna vota lo que quiere. Pero no los deja hacer campaña por el en contra. ¿Está bien que los partidos políticos se apoderen del pensamiento y de la publicidad? ¿Qué piensa? No, yo encuentro que es un criterio dictatorial, lo encuentro increíble. O sea, el Partido Republicano, yo no sabía eso, que le está impidiendo el ejercicio de la libertad de expresión a sus militantes. Eso lo encuentro ya para la risa, porque ya me golpeó mucho que los republicanos que hicieron campaña diciendo, y están todos los videos para acreditarlo, que no era necesaria una nueva constitución, y por eso sacaron la cantidad de votos que sacaron, porque esa es una idea que tiene una mayoría en Chile, que no quiere una nueva constitución. La gente no quiere una nueva constitución. Y por eso votaron por ello y le dieron una cantidad enorme de votos, 3,5 millones, 35% del electorado o algo así. Y sacaron una votación tan grande que dominaron el Consejo Constitucional. Podían hacer lo que querían. Ellos podían vetar cualquier cosa, tenían 22 votos y con eso no se aprobaba nada, podían haber hecho lo que querían. Y bueno, y todos lo celebramos como un gran triunfo de la democracia, porque todo esto partía de una trampa, una cosa antidemocrática, las trampas son antidemocráticas, y partía impulsada por la extrema izquierda, que era la idea de la nueva constitución originaria de hacía muchos años, y los republicanos representaban lo más cercano posible al gobierno militar, del cual yo siempre he sido admirador y respetuoso del legado del gobierno militar. Entonces teníamos todas las esperanzas depositadas en ello. Y resulta que de repente, después que votamos, porque si lo hubieran dicho antes que votamos no habríamos votado por ellos, o no habríamos votado, no sé. Pero después que votamos por ellos y lo elegimos, salieron con todas estas cosas. Y encuentro insólito que les pretendan privar de la libertad de expresión a sus militantes. Eso yo creo que ni siquiera los comunistas se han atrevido a hacer tanto, ¿no? Porque obviamente los militantes de los partidos tienen derecho a decir su opinión sobre cualquier cosa, pues en eso consiste la libertad de expresión. Un partido no puede decirle a sus militantes, mire, usted no me hable de estos temas. Eso es una cosa insólita. Solo podía verse en un partido de extrema izquierda como el Partido Comunista, una cosa así, ¿no? Yo considero que es una regulación interna propia de un Guillermo Teller o Lautaro Carmona. No lo puedo creer que en el Partido Republicano estén en ese predicamento, porque es lo menos democrático que hay. Ya, de hecho tengo cierto WhatsApp desde dentro del Partido Republicano del vicepresidente en que está diciendo eso. ¿Qué opinión le merece a usted estos nuevos, entre comillas, influencers políticos en redes sociales que son muy cercanos a los partidos políticos y que hoy día están llamando a votar a favor o principalmente a favor, pero que no los mueve otra cosa más que el deseo de tener un cargo público, presentarse un cargo público y ojalá quedar? ¿Qué le merece a usted la política? ¿Qué opinión le merece a usted la política actual en el estado que nos encontramos
comparando con la política que usted vivió en los tiempos del gobierno militar y los anteriores. Bueno, lo que pasa es que ahora ha surgido todo esto de Internet, que ha posibilitado la existencia de un poder que antes no existía. O sea, cuando no había Internet, no existían los medios de comunicación, los diarios, las radios y la televisión. La televisión era definitiva, ¿no? Era la que mandaba en esta materia. Y el surgimiento de las redes sociales ha sido una novedad. Y por supuesto ahí se presentan todas las tendencias que hay. Y hay unos ciertos controles, veo yo también, porque veo mucha gente que dice en las redes que le han bajado cosas que han opinado. Así que no hay total libertad. Yo no sé quién controlará eso, pero muchas personas dicen, incluso he oído a personas expresándose en los WhatsApp, diciendo, no pueden decir, por ejemplo, la palabra gobierno, entonces dicen gov, ¿eh? El gov, ¿eh? O dicen las palabras divididas en varias partes, porque hay palabras que están prohibidas, parecen por YouTube, supongo. Veo que ha surgido una verdadera marea de opinión, que no sé qué importancia tendrá, pero me parece bien que haya libertad de que todos se expresen y que, claro, tienen que responder por las cosas que dicen, porque si injurian o calumnian, esos son delitos y tendrían que pagar las consecuencias ante los tribunales por querellas que se les interpusieran en contra. Pero a mí me parece muy bien toda esta libertad que hay para expresarse y me da la impresión de que no ha sido bien visto por las personas que le dieron fama a esos influencers a que usted hacía referencia, en la vuelta de chaqueta que se han dado porque estaban en una posición coincidente con todos los que votamos rechazo, o sea, en contra, y de repente han salido con que ellos están a favor, en circunstancias de que siempre habían estado en todos los demás aspectos con las personas que estábamos siempre simpatizando con la herencia del gobierno militar y con las posiciones de derecha. Y yo considero que esta cosa de la nueva constitución es un producto híbrido de un acuerdo que es bastante espurio, porque yo lo llamo contubernio, entre Gabriel Boric y Sebastián Piñera, que fueron los que encabezaron este atropello a la Constitución, la trampa que llamo yo, la gran trampa, de decir que procedía un nuevo proceso constitucional que no procedía, si esto lo están haciendo ilegalmente. Esto creo que es un poco exagerado decir es como robar un banco, pero es como cometer un delito, es salirse de la ley. Esto no estaba autorizado por nadie, y no está autorizado por nadie. Y por eso que yo tengo una posición desde un comienzo, y yo en un comienzo dije estoy en contra de todo esto. O sea, no es que me haya incorporado en contra, he estado en contra desde el primer minuto porque es una trampa que le han hecho a la legalidad, es una cosa ilícita. Y por lo tanto es inmoral, esto es muy inmoral. Y yo he celebrado mucho a uno de los autores de esta inmoralidad, que fue el columnista más famoso del Mercurio, que es el rector Carlos Peña, que él inventó esta cuestión, ¿eh? Esto no se le había ocurrido a nadie hasta que él le hizo una columna dirigida a Boric, ¿eh? Después de la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre del 22. En esa columna le decía a Boric que le aconsejaba seguir con el proceso constitucional, porque esto estaba jurídicamente correcto, seguir con el proceso constitucional, lo cual no era verdad, ¿no? Entonces, al principio fue una posición del rector Peña, pero unos días después la tomó el diario El Mercurio editorialmente y dijo, el 15 de septiembre, fue una editorial que yo critiqué mucho, me he burlado del Mercurio porque les digo que si lo sometieran a su sección del polígrafo para detectar las cosas que son falsas, se darían cuenta que el editorial no pasa el polígrafo, porque decía también, proseguir el proceso constituyente. ¿Proseguir qué? Se había terminado. Tanto así que el artículo 142 decía, en caso de resultar derrotado la proposición en el plebiscito de salida, seguirá vigente la actual constitución. O sea, no cabía ninguna duda de que no había ningún proceso y que había solo una constitución vigente, la actual, y eso es realidad hasta hoy. Eso sigue siendo realidad hasta hoy. La única constitución vigente es la de 1980, y todo este proceso es una trampa nomás, una cosa ilegal, por tantos conceptos. Ya adelanté, ya en delante
todas las razones por las cuales esto no es lícito, no es legal. Entonces, bueno, pero lo que quería destacar es que el día 20 de octubre, el rector Peña volvió sobre sus pasos y les dijo a los constituyentes, a los consejeros constitucionales, ustedes van a tener que votar para para terminar este proceso. Y ahí no voten de acuerdo como rebaño, les dijo, voten individualmente. O sea, casi yo lo interpreté como que había sufrido, o más bien gozado, de una epifanía que le había aclarado las cosas, se había dado cuenta de lo errado que estaba al proponer este proceso inconstitucional, y les decía sobre todo a los republicanos, les decía, voten en conciencia, porque ellos podían detener el proceso y terminarlo el lunes pasado. Y lamentablemente no lo hicieron. Y eso que tuvieron el concurso de la izquierda, porque la izquierda votó en contra el lunes, tenía 17 votos, faltaron 4 para completar 21, y si completaban 21 se terminaba todo el lunes. No había plebiscito, no había nada más que... Volvíamos a la legalidad en realidad. O sea, la izquierda, para que vean las paradojas de la política, la izquierda posibilitó que hubiéramos estado cerca de volver a la constitucionalidad y a la legalidad. Porque si hubiera tenido el apoyo de alguien de derecha o centro derecha, 4 votos nada más, y derecha y centro derecha tenían 33 votos, o sea, no era difícil conseguir 4. Se terminaba todo, que es la forma de volver a la legalidad, porque estamos en la ilegalidad. Todo esto que se está haciendo es ilegal, inconstitucional. Y el profesor Peña fue el que les dijo a los constituyentes, nadie ha comentado esto, y él tampoco. Yo lo he comentado en mi blog, porque obviamente mi blog es una cosa, un rinconcito de opinión pública, que lo leen unas 1000 personas y punto. Pero no ha salido en ningún diario, nadie ha dicho nada. Y el rector Peña tampoco ha dicho nada, porque si ustedes leen las columnas del rector Peña, uno no sabe en qué postura está. Léanlo hoy. Yeah. Yo no sé en qué postura está. Puede estar en contra. Puede estar en contra. Porque yo creo que experimentó una epifanía él y les dijo a los consejeros, voten en conciencia, no voten como rebaño, voten personalmente. Bueno, no le hicieron caso, votaron como rebaño. Y por eso que seguimos en esto. Si no, estaríamos celebrando, se habría terminado esto el lunes. ¿Podría el rector Peña ser responsable legalmente de un proceso inconstitucional? No, porque son opiniones de él. Okay. Que hayan seguido la opinión de él, toda la clase política, no es culpa de él. Okay. Si a él se le ocurre un disparate y todos los políticos hacen el disparate, no es culpa de él. No es perseguible penalmente. Quiero hacer una pregunta, don Hermógenes. Bueno, tan cerrado estaba este proceso que hubo que reabrirlo con una nueva reforma constitucional. Entonces, esas personas que dicen que el proceso seguía abierto, el mismo hecho que hubiera que haber hecho una reforma para abrirlo implica que estaba cerrado. Pero todos sabemos que este proceso es inconstitucional, es ilegal y rogaba gasto. ¿Por qué no se pudo parar? ¿Por qué los ciudadanos no pudimos parar? ¿Qué falló? Porque ya, fallaron, republicanos votó en contra, pero esto ni siquiera debió haberse votado en el Congreso. ¿Qué pasó? Que este proceso se pudo iniciar. Porque todos los políticos se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo Boric con Piñera. Imagínense usted que se ponen de acuerdo el gobierno y la oposición. ¿Qué queda? No queda nada. Se pusieron de acuerdo y dijeron impulsémoslo. Eso es el acuerdo Boric-Piñera que llaman Acuerdo por Chile. Y lo hicieron exclusivamente porque tenían mayoría parlamentaria. Se dieron el lujo de saltarse el plebiscito de entrada, nada más que porque tenían mayoría parlamentaria. Y no les importó nada. Si en el fondo esta campaña del a favor, que cuenta con el apoyo de todos los políticos de gobierno y de oposición, están pasando máquina. Eso es lo que están haciendo en Chile con la opinión pública. Pero yo confío en la opinión pública porque creo que hay, sobre todo de que el voto se hizo obligatorio, entró a votar una gente que antes no votaba y que es gente que es apolítica, pero son chilenos con sentido común. Y bueno, esto lo he repetido muchas veces, ya voy a parecer manido, pero no saben de política, pero sí saben de tontería. Y esta gente se da cuenta de que todo esto es una cosa ilícita, en el fondo es una tontería, porque es una cosa que va contra la ley, contra el interés nacional. Yo creo que esa gente va a votar en contra. Va a votar en contra nada más que por instinto, porque los políticos se han puesto de acuerdo en hacer trampa. Y la gente no le gusta que le hagan trampa. Y entonces, la única oportunidad que tiene la gente es cuando vota.
porque los políticos, después del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, hicieron lo que se les ocurrió, no le hicieron caso a la gente. La gente había votado claramente que seguía vigente la Constitución actual, y los políticos le dijeron no, sigue, estamos cambiando la Constitución y la vamos a cambiar, pase lo que pase, no nos importa nada lo que dice la gente. Entonces yo creo que esa gente ahora va a volver a darles en la cabeza. Y hay gente que no participa, no tiene, puede que participe en las redes sociales, no sé, pero esa gente es muy apolítica. Si ustedes examinan las encuestas, se van a dar cuenta de que más de la mitad de la gente no tiene ningún partido, no sabe de política, no ve programas políticos, y cuando le preguntan por las candidaturas presidenciales, vota por ninguno. Yo veo que ninguno saca mucho más que Caste, que Lamatei, que todo eso, ¿no? Saca 4 veces más ninguno. Esa gente nos va a salvar otra vez. Yo tengo confianza en eso. Pero bajo ese análisis, entonces no hay ningún texto que esté protegido, porque, digamos, no hay constitución que se salve cuando izquierda y derecha se unen para violarla. Entonces, en el caso del apruebo, si ganara el apruebo, viene todo un adecuamiento legislativo, hay que escribir las nuevas normas que van a ser escritas por estos mismos políticos que se pusieron de acuerdo en violar la Constitución. Entonces, las leyes, como queden redactados, que las va a redactar, la mayoría le toca redactarlas a Boric y a su gobierno, pueden cambiar el tenor de las normas republicanas. Se supone, mucha gente dijo que los 12 bordes daban lo mismo porque el republicano había logrado con sus enmiendas cambiarla. Entonces, mi pregunta un poco es, dado que tenemos el Congreso que tenemos, que ya ha violado la Constitución y tenemos un gobierno que no lo ha respetado, a través de las leyes que le darán forma a esas normas, ¿pueden de un plumazo borrar el tenor de esas normas? No sé si estoy haciendo bien la pregunta. No, yo creo que viene una época, si triunfara a favor, viene una época terrible para Chile, porque es una constitución, yo la encuentro mala, la constitución que han propuesto. Son puras arenas movedizas, van a crear una cantidad enorme de nuevos entes estatales, o sea, un Estado mucho más grande. Se va a desatar una sed de cosas gratis, derechos sociales se llaman, progresivos. La justicia se va a meter a apoyarlo. Yo creo que vamos a entrar en una etapa de un gran desorden económico-social, porque además van a estar en el medio de una creación que se les ocurrió a ellos nomás, que es esta nueva constitución que exige leyes complementarias, fundar nuevas instituciones estatales, muchos gastos y unos 4 o 5 años. Algunos dicen que son 11 instituciones estatales. Yo creo que uno puede llegar a contar 20 entre todas las que están proponiendo, y con una serie de normas que abren paso a cualquier cosa, como esta norma de que, por ejemplo, les permite restringir las libertades personales, o sea, restringir la libertad de expresión. ¿Por qué? Por mayoría de votos. Tienen mayoría, por supuesto. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, dijo Nicanor Parra. Pueden hacer lo que quieran, pero están haciendo puras cosas que a la gente común y corriente yo creo que le repugnan. Y por eso yo creo que la esperanza la tengo puesta en los mismos que del 62%, que nadie lo esperaba, nadie lo pronosticó. ¿Y salió de a dónde? De los votantes nuevos. Si los votantes nuevos votaron totalmente distinto que los antiguos. Los antiguos eran mucho más izquierdistas y los nuevos resultaron mucho más derechistas, para decirlo en términos simplificando un poco. Pero la verdad es que esos 4 millones y tanto que entraron cambiaron completamente el panorama. Y esos han votado una sola vez. Y la otra vez que votaron el 7 de mayo le dieron un tremendo triunfo a los que, contrarios a la nueva constitución, de nuevo. Lo que pasa es que los traicionaron. Por eso que los más damnificados de todo lo que ha pasado son los republicanos. Yo creo que ese partido ha quedado muy desprestigiado. Yo nunca más voto por un republicano, porque ya no les creo nada. Me engañaron. Soy un engañado. Yo creo que hay unos 3 millones de los 3 millones y medio que sacaron que están diciendo lo mismo. Aquí hay varios. Jorge, ya nos estamos acercando a la hora. Sí, escuchando todo lo que se ha estado hablando acá, me queda la impresión de que, bueno, la izquierda para mí no existe, y
Chile Vamos o Chile Fuimos, como les digo yo, o muchos otros más también les dicen igual, tampoco. Y ahora pasó Republicano a ser también parte del Fuimos. Yo tengo la impresión de que como que está madura la cosa como para crear algo nuevo, un partido nuevo que represente a toda esta gente que ya no tiene hogar, no tiene dónde, no tiene por quién votar. Yo creo que ha llegado la hora de que empecemos a pensar en algo nuevo que no sé qué le parece a usted, don Hermógenes. Bueno, por supuesto. Sí, yo creía que eso iban a hacer los republicanos, pero me encontré que estaban perdiendo aire cuando yo hice mucho por la formación del Partido Republicano, porque yo creía que era el partido de derecha que necesitábamos y que iba a ser heredero del legado del gobierno militar. Y entonces se reunieron las firmas con mucho esfuerzo, disciplina, todos colaboramos en eso. Yo me acuerdo de haber ido a notarías con otras personas llevándolas a firmar. Y después cuando empieza a funcionar el partido y yo veo la declaración de principio y le digo, bueno, ¿y dónde está el reconocimiento del legado del gobierno militar? Porque hasta el momento están igual que desinflados, igual que la UDI y RN, que usted sabe que modificaron sus declaraciones de principio. Cuando los comunistas empezaron a criticarlos por contener referencia al gobierno militar, se asustaron y sacaron el reconocimiento que tenían, que había sido hecho de puño y letra por Jaime Guzmán en la UDI, al gobierno militar, y en Renovación Nacional igual. Entonces, bueno, yo me reí mucho de esos partidos porque lo encontré el colmo. Eran como decía Groucho Marx, ¿eh? Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Bueno, era para la risa. Y los republicanos salen y la declaración de principios no estaba eso. Entonces me acuerdo que estábamos en una presentación de un libro con Gonzalo Rojas, que es muy republicano, y yo le dije, oye, no, yo no voy a firmar por el partido porque en vista de lo que está pasando, yo contribuí, llevé a mucha gente a firmar, y ahora yo no me voy a incorporar porque yo me incorporo solo si reconocen el legado del gobierno militar. Y Gonzalo me dijo ahí, no, me dijo, si eso es un malentendido, se va a arreglar. Y después no lo arreglaron. Y después otro militante muy de derecha que hay, que se llama Francisco Castellón, me convidó a su casa, me dijo a hablar justamente con José Antonio Cast de este asunto. Y yo le dije, oye, ustedes tienen que incorporar esto porque si no el partido va a partir con una rueda desinflada. Y él me dijo, no, hay otras opiniones, en fin. No quiso comprometerse en eso, no quiso oponer eso. Y después dijo que él no era pinochetista y empezó con cosas. Entonces, malos signos. Por eso yo nunca me incorporé al partido, no soy militante del partido. Pero yo yo creía que ese era el partido de derecha que estábamos esperando, valiente, que se la jugara, y heredero del legado del gobierno militar y con todas sus letras. Y no asustarse de que le digan pinochetista, porque eso de pinochetista lo inventaron los comunistas, eso no existía en el lenguaje. Yo me acuerdo que los partidarios del gobierno militar nos llamaban juntistas, en todo caso, eran juntistas. Pero como ellos habían enlodado a Pinochet urbi et orbi desde la Unión Soviética en el programa Escucha Chile y todo eso, entonces consideraban que decir pinochetista era como asegurarse de descalificar a una persona. Y esto los asustó a todos los en la derecha, se empezaron a asustar y a alejar. Yo considero que no, que hay que decir con orgullo, sí, bueno, si me dicen pinochetista, sí, soy pinochetista. Y ese partido que se atreve a decir todas esas cosas no existe. Y los esfuerzos por formarlo no han fructificado. Así que esa es la lamentable verdad, pero lo necesitamos. Chile lo necesita. Con mucha urgencia. Sí. Exacto. ¿Alguna otra pregunta, Jorge? No, gracias. ¿No? Acá tengo una pregunta. Don Hermógenes dice, una de las personas que están en el chat dice, ¿qué alcance puede tener la pérdida de independencia del Banco Central según el proyecto de la nueva Constitución? Bueno, es un punto muy importante, porque le abre una brecha ahí a la autonomía del Banco Central, porque dice que el Banco Central tiene que considerar las políticas económicas de los gobiernos y deja abierta la posibilidad de que incluso compre papeles emitidos por el gobierno o instituciones gubernamentales, que es la manera de emitir dinero inorgánico que hay. Entonces lo considero lo más peligroso que hay como precedente muy negativo.
prefiero 1000 veces la Constitución actual en cuanto le da autonomía completa al Banco Central y le prohíbe comprar papeles del gobierno. Porque esa es la manera de fabricar dinero inorgánico y es el verdadero origen de la inflación. Así que muy buena la observación del auditor o telespectador. Otra pregunta más. Anda dando vuelta mucho en redes sociales una imagen, creo que es del diario Las Últimas Noticias o la segunda, donde dice que una de las cosas que está proponiendo esta nueva constitución es expulsar a los inmigrantes en el menor tiempo posible. Falacia, según yo. ¿Qué piensas? Bueno, me parece haber leído en el texto algo parecido a eso, que los servicios de inmigración van a proceder en el menor tiempo posible. Creo que eso lo dice el texto, pero no lo tengo a la mano aquí para comprobarlo. Ya. Pero es una de las cosas uno de los caramelos que le ofrece a la población el texto constitucional, que es ilegal, inconstitucional e ilegítimo, pero le ofrece caramelos a distintas personas, o sea, una especie de pequeño soborno para que voten a favor. Y uno de los caramelos es esto, porque eso le gusta a la gente, que se detenga la inmigración desenfrenada que ha habido. Y las contribuciones. Claro, las contribuciones son un caramelo. La posibilidad de rebajar gastos de familia y del hogar en las declaraciones de impuestos también le gusta mucho a los contribuyentes, nos gusta mucho. No, si no han tratado de sobornar por todos lados. Pero yo no me dejo sobornar. Pero he visto algunos muy felices con los sobornos, porque no voy a nombrar nada, pero vi a un partidario de la en contra que empezó a tiritarle las piernas cuando le dijeron que una de las cosas que más aspiraba a él va a estar en la Constitución. Entonces estaba por pasarse a favor. De hecho dijo, esto es un win-win para mí, porque estoy muy contento con la Constitución del 80, pero más contento con la que están proponiendo porque me da garantías adicionales. O sea, nos están tirando caramelitos para que nos tentemos a sumarnos a la ilegalidad y la inconstitucionalidad, pero las personas íntegras no deben hacerlo. Exactamente. Ese caramelo de que van a sacar a los inmigrantes ilegales en el más breve plazo pueden ser años. Eso yo creo que la gente tiene que entender eso. O sea, el primer escollo que va a tener eso va a ser las ONG, los jesuitas. Son los primeros, porque son los que ponen los recursos de amparo para que eso no ocurra. Bueno, alcanzamos a hacer una pregunta respecto, porque sí, yo creo que para expulsar a los inmigrantes no basta con tener la voluntad desde Chile de expulsarlos, sino que también hay que tener los tratados internacionales necesarios para obligar a los países a recibir a esos inmigrantes. Entonces, hoy día hablan, una de las fortalezas que supuestamente tiene este texto, es justamente que tiene supremacía constitucional. Pero en el mismo artículo 3 habla de que la soberanía, y lo voy a leer porque no lo recuerdo exactamente, dice: la Constitución, en tanto norma suprema del ordenamiento jurídico, reconoce como límite al ejercicio de la soberanía el respeto de derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile. Yo no soy abogado, don Hermógenes, pero entiendo que ahí me ponen automáticamente de los tratados de derechos humanos al mismo nivel constitucional. Bueno, eso es una materia que se debería haber, si hubiéramos tenido verdadera justicia en un poder judicial independiente, que no hay en Chile porque está en manos de la extrema izquierda. Pero yo conozco un caso de una persona que es un ex carabinero de impecable trayectoria, de que fue reconocido en su hoja de servicio por sus méritos, que arriesgó su vida en defensa de la ciudadanía, en definitiva, y que en virtud de un tratado internacional le impusieron los jueces rojos chilenos 5 años y un día, una persona pero absolutamente inocente. En el caso de él, había sido gatillado con su propio fusil porque se lo arrebató un terrorista que estaba portando explosivos y le disparó, pero no salió el tiro. Entonces el carabinero sacó un revólver y alcanzó a dispararle al terrorista, que también tenía un revólver y lo estaba sacando, y lo mató. Y este carabinero actuó absolutamente dentro de todas las leyes y en defensa propia, por supuesto, y en defensa de la ciudadanía, y tuvo que cumplir 5 años y un día por un tratado internacional o una decisión
del caso Almonacid en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo condenaron a 5 años y un día sin ninguna acción delictual por su parte. Entonces, ahí hay toda una materia que un gobierno enérgico tiene que estudiar. No puede ser que los tratados internacionales estén contribuyendo a meter presa a gente inocente, probadamente inocente, reconocidamente inocente. Voy a dar el nombre, se llama Primitivo Castro Campos. El caso está en mis libros, está expuesto in extenso, con todas las pruebas, que era absolutamente inocente, declarado inocente por la justicia chilena, y en virtud del caso Almonacid lo metieron 5 años y un día de su vida, que ya los cumplió por suerte. Y hoy día entonces hay mucho paño que cortar en esa materia. Y hoy día en el texto que están proponiendo, los tratados internacionales de derechos humanos, específicamente esos, ¿quedan al mismo nivel constitucional? Porque esa es la discusión. Algunos dicen que no, que quedan infraconstitucionales, y otros decimos, yo no soy abogado, pero lo que entiendo de la redacción del artículo es que la soberanía, el límite es los tratados internacionales de derechos humanos. Mira, en esa materia no importa que no seas abogada, porque los abogados hacen lo que se les ocurre. Aquí en Chile existe una cosa que se llaman los supremazos, que son famosos, y no de este gobierno, ni hace poco, de decenas de años. Los supremazos eran veces en que la Suprema se salía de todo lo que se sabía de la legislación, imponía un criterio, y por lo tanto los jueces hacen lo que quieren, y los gobiernos hacen lo que quieren. Y aquí un gobierno enérgico en la defensa de la soberanía nacional no dejaría que se impusieran absurdos derivados de tratados internacionales por sobre la justicia elemental que la dicta el sentido común. O sea, no hay que ser abogado para eso. Hay que defender la justicia en su real significado. Aquí en Chile los jueces mienten sistemáticamente en todas sus sentencias en los juicios contra militares. Están todas basadas en mentiras y ellos dicen que son mentiras. Yo a uno le hice reconocer en un programa de televisión que se llamaba El Informante, que era el juez Alejandro Solís. Él reconoció que no condenaba probando los hechos, que es la primera obligación del juez. Para condenar tiene que probar el delito. Él dijo, no, es una ficción jurídica que yo aplico. O sea, reconoció que atropellaba la ley más fundamental del derecho penal, que es derrotar la presunción de inocencia, o sea, probar el delito. Él no lo probaba. Aquí los jueces hacen lo que quieren. Y por lo tanto, un gobierno enérgico aquí en Chile podría modificar sustancialmente la situación y hacer prevalecer la soberanía nacional, primero, el derecho en su justa expresión y la Constitución por sobre los tratados internacionales. Eso es lo que debería ser un buen gobierno, porque una labor del gobierno del presidente de la República es velar por la conducta ministerial de los jueces, que aquí no lo hacen. No hay ningún presidente que se haya atrevido, y por eso tenemos una dictadura judicial roja. Ahora, dentro de toda la gente que está en la arena política, ¿usted ve algún posible candidato para tener un gobierno enérgico en Chile? De todos los que ya se están mostrando. Bueno, después que desertó José Antonio Kast de su misión y se cambió de bando, se me ocurrió un nombre que no es de un hombre, sino de una mujer. La Tere Marinovich me parece que tiene los pantalones necesarios, aunque use pollera. Me parece un muy buen nombre. Y espero que tenga la decisión de proceder a llevar adelante alguna candidatura. Ojalá así fuera. Ojalá así fuera. Don Hermógenes, se cumplió la hora, no queremos retenerlo más, sabemos que tiene otro compromiso luego. Me gustaría que nos diera una última percepción muy personal para tratar de que la gente entienda desde su punto de vista la importancia de que gane el encuentro. Bueno, yo les dije que el punto de vista mío siempre ha sido muy sencillo, nunca he tenido la menor vacilación, porque el primer momento, con solo leer lo que estaba aprobándose, me di cuenta de que habían hecho una trampa, un acuerdo tramposo entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric, que todos sus partidos apoyaron, impusieron su mayoría en el Parlamento, hicieron algo que va contra la Constitución, contra la ley, algo que estaba completamente fuera de lo que deberían haber concluido las personas más honestas y capaces del sector público.
Y esto, por lo tanto, siempre lo he considerado ilícito. Así que creo que el voto en contra es una obligación moral, porque aquí hay una gran trampa que se le ha hecho a Chile y tenemos que derrotar la trampa. Y la trampa se derrota votando en contra de la trampa, de la gran trampa. Y yo creo que va a haber una mayoría ciudadana que va a consagrar ese triunfo. Así que les agradezco mucho que me hayan convidado. Ha sido un honor para mí coparticipar con ustedes y a disposición de ustedes para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Hermógenes. Que tenga un excelente día y un honor para nosotros haberlo tenido. Y Muchas vamos a molestar en una próxima oportunidad, por seguro. Muchas gracias, Hermógenes, por haber participado y haberlo tenido. Es un honor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias, Pilar. A usted, don Hermógenes. Ok, muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Excelente. Ok. ¿Algún análisis? Uf. Yo creo que en una hora estuvo resumido todo lo que pensamos y discutimos en redes sociales. Estuvo súper bueno porque no se... Bueno, él no tenía el tiempo, pero yo creo que ya está clarísimo cuál es su posición y cuál es la posición que o sea, votar a favor es, como dice Hermógenes, y muy bien dicho, es avalar un acto ilegal, inconstitucional. Yeah. No, además de avalar un acto ilegal e inconstitucional, que no se les olvide lo que la izquierda reclamaba del origen de la Constitución que hoy nos rige. Entonces le están dando todo el material para que alguna generación en algún minuto vuelva a decir que el origen de esta Constitución es espurio, es ilegal, es inconstitucional, y no vamos a salir nunca. Porque la verdad es que es de locos pensar todo lo que nos dijo, que este proceso irrogaba gasto y que no tendría por qué haber iniciado, y nadie fue capaz de pararlo, nadie tuvo la intención política de pararlo. Entonces, a los telepensantes, como dice la Vanessa Kaiser, si no tenemos políticos que tengan la voluntad política de hacer cumplir las leyes, la Constitución, no da lo mismo el texto que tengamos, van a hacer lo que quieran siempre. Y el texto que hoy día están proponiendo les da poder total a los partidos. Primero, porque tienen la misión de eliminar a los partidos chicos. Segundo, si algún diputado por cualquier razón decide renunciar porque ya no comparte la filosofía con el partido, porque el partido se dio vuelta a la chaqueta, como le pasó, por ejemplo, a la Catalina del Real, que renunció a RN y hoy día está en la bancada republicana. Con el texto nuevo, con el texto que están proponiendo, Catalina del Real, que es una muy buena diputada, perdería su cargo. Entonces, es muy peligroso lo que los partidos están haciendo. Las constituciones tienen que a nosotros protegernos de los políticos, de derecha y de izquierda. Estamos muy acostumbrados a ver el peligro en la izquierda, pero también hay peligros en ambos lados. Entonces, yo creo que este texto le da demasiado poder a los mismos políticos que no han respetado la Constitución. Entonces es absurdo. Le estamos dando el poder total a quienes, con el poco poder que tenían, ya hicieron lo que quisieron. Fíjate que te paso un comentario que hace Flor ahí, la Tere o Axel. Axel dio una entrevista aquí en Estados Unidos, que creo que anda por acá. Muy interesante, fue en inglés. Y le está advirtiendo a Estados Unidos que lo mismo que pasó en Chile está pasando acá. El quitarle los poderes a las policías, a los políticos de izquierda metidos. Muy interesante. Bueno, la voy a buscar y la voy a colocar después subtítulos. Chicos, yo me tengo que despedir. Antes que te vayas ahí. ¿Cuál crees tú que es la razón por la cual el Partido Comunista no firmó el Tratado por la Paz? Porque ahí se juntó con el lado que no queríamos. Bueno, que también ocurrió. Porque firmar un compromiso implicaba dejar de quemar Chile, y no tenía ninguna intención de dejar quemar Chile, era su forma de presionar. Y yo tengo como dos visiones, porque firmar el acuerdo por la paz, y esa paz que no llegó, iba a demostrar que el Partido Comunista no es tan dueño de la calle como la gente cree que es. Ya. Así es. Exactamente. El Partido Comunista no se atrevió a firmar el acuerdo por la paz porque habría tenido que parar la quema, habría tenido que parar la destrucción y la violencia, y yo creo que ellos no se atrevieron porque no la dominan, no la manejan, no la controlan. Entonces iba a quedar en evidencia. Ya.
Oye, Eso antes que te es. vayas, tengo que tirar un video para que nos contes un poquito, por favor. ¿Podí? ¿Ya? ¿Puedo? Puedo. Sí. Ok, déjame ponerlo. Qué buena Esa, la esa- música. esa es mi otra pasión, el rescate. Lo bueno es que esos perritos no tienen que votar, así que están todos felices. Están todos felices, sí, muy felices. Esa es mi otra pasión. Hemos entregado junto con la fundación más de 1000 perros en adopción y la verdad que llena el alma. Así es que gracias por mostrarlo. Sigan por favor a la fundación. Necesitamos likes, necesitamos seguidores para visibilizarnos y poder dar en adopción. Tenemos todavía 130 perros, más esos cachorros que acaban de nacer, que deben tener una semana, creo. Una perrita que rescatamos hace poco. Así es que mientras más nos compartan, más nos ven y más podemos llegar a más familias. Así De que todas muchas maneras. gracias, Juan. De todas maneras. Y gracias a todos. Gracias, Pilar, por estar con nosotros. Don Jorge, Ya. vamos con el otro video para que hablemos un poquito de esto. Hola amigas y amigos del canal de Lavadito y de Instagram. Les tengo un dato maravilloso. Cada vez que usted necesita asesoría legal, tiene que llamar a un abogado, por supuesto, pero eso es de alto costo. Mire la noticia que yo le voy a dar. Por solo 5.000 pesos, amiga, más IVA. Entiéndamelo bien, amiga y amigo. Por solo 5.000 pesos más IVA mensual, usted puede tener a su disposición un staff de abogados de primera línea. ¿Me podrá creer usted? Grandes profesionales que lo van a asesorar por solo 5.000 pesos más IVA mensual. ¿Cómo lo tiene que hacer? Simple. Usted puede ingresar a la siguiente página: www.mundolegalchile.cl. Usted ingresa ahí, hace todas las consultas y por solo 5.000 pesos mensuales más IVA, usted va a tener toda la asesoría que estime conveniente. Les deseo mucha suerte. Nos vemos. 5 luquitas. Es interesante ese sistema, a mí me gusta mucho, funciona Oye, bien. lo que me acabo de percatar ahí, ¿Mm? y quiero hacer una aclaración, es que la Pati habla de un staff de abogados de primera línea. ¿Mm? Que yo quiero aclarar que eso se refiere que son abogados de buena calidad, de buen Ah, nivel. no de la primera línea. Y no de la otra mugre primera línea. Ya, bueno, pero no creo que en esa primera línea haya habido algún abogado, te lo aseguro. Capaz, por una de esas. No creo, bueno, no creo. Ya, Jorge, tremendo programa, tremendo invitado, gracias por todo. Y Gracias a ti. nos vemos el domingo, ¿no? Sí, pues yo el domingo estoy por allá, por esos lares. ¿Está helado o no? No, hoy día estaba muy rico el día.
Ya, porque ayer vi que cayeron hasta granizados allá en los Sí, Andes. sí, eso fue un pequeño exabrupto que se mandó el don San Pedro. Ya, eso para enfriar los ánimos. Sí. Lo bueno. Ya, pues, oye, muy buen programa, muchas gracias Sí. y nos Y nos vemos. Gracias. Ok, cuídate. Chao. Igual, Gracias. chao. Adiós a todos.